Ventana abierta. Si este ponemos por aquí y voy para allí y pone por aquí. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues enganchame aquí. Al servicio de Este puedes mover. Ahí estás corriendo. Espera. Pero se está mirando. Mira, ¿quieres vos para esto? En principio, como tiene el micro bastante ¿Verdad? ¿Quieres que te con esto menos para mí? vale, perfecto. ¿Quieres o quieres que vaya eso? No, igual. Vale, entonces. A la izquierda. Lleva el foco aquí. Que a lo mejor lo que tiene es el reflejo del cristal. Vale, vale. Engancha. ¿Eh? Desde aquí, mejor. Ya lo he puesto. Desde esta área. Vale, entonces a veces este. ¿Fecha de emisión de aquel? Sí. Casi. Sí. Te traigo micro. Es que estoy viendo que no me vale para esto. Ya lo publico. El enlace. Ya lo tiene. Mira a ver cómo se ve, pero yo creo que con la rejilla. Digo, si sabéis, si lo pones así en plan, no queda sano, queda bonito, pero no como si no con los jugadores vayan mezclados con cosas. Y no queda muy necesario todos conmigo.
Ventana al servicio. Pues, ventana al servicio. Ventana al servicio.
Ese mar.
Luego, servicio de la Eso es también un día que está.
Que bajen a lo mejor para verla. Porque la batería, pero a ver cómo va. Por si acaso. Está aquí, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Dejarlo del parking. Siga las indicaciones de llegar a la plaza de naranja. Carga de y estaciona el vehículo. Dirijas a la función, a la terminal. Vale. De manera presencial. ¿He hecho esto en YouTube? En YouTube he hecho todo al lado de revisar el sitio. Ah, vale. Ya. Yo sí, motivo, por la mierda esta del coche. ¿Qué hora es por ahí? 8:22. ¿Qué hora por ahí? ¿Qué es? Francisco. Que llame Javi. Pero de vez en cuando tampoco. De comida. De vez en cuando.
vez en cuando. A las 2 creo que se Podemos algo, digamos, y nos vamos. No sé cómo irá esto. depende de lo que tarde. Si a la 1 se ha acabado, sí, si no. Sí, pero no Pasa que una llega hasta el avión, hasta la puerta del avión, y la otra la metes en una cinta como la película. Se acaba de los pesos. Las pizzas son malas. Son malas. Todo es malo. saber estar aquí. Una mierda. No lo pienses muy bien. Una mierda de que no cerramos el tercero. Pero va 5-2. Sí, la saco con la pala. No se ha quedado en la silla. Se ve bien.
se están tomando puesto. Se corta. Se acaba de dar cuenta que va a tocar la del salto. Sepáis que voy a estar ahí, que voy a estar ahí aunque sea la 3. Esa era la intención de ir a por esa hora. Giras justo a la mitad, para que esté así. Asistente
Gracias.
Un poco de señor Puma, ¿eh? Me gustaría. Pues se me rajó la tienda hecha de la de que voy a comprar, la de la que no tengo. Digo, venga, vale, me quedo. Gracias. Yo soy una persona para lo que me hace ir aquí, desplazarme a verlo. Muchas gracias. Está divorciando, no sé qué vaya. Esto uno, tío, que ya son 3. Ya está bien, está guapa.
una casa de tirón. Ah, pero puede ser eso. Pasa la bala. Eso es una incertidumbre principal. Y ahora llega el asunto, ahora tengo que ir de una hora más. Será disipado. Eso puede pasar. Contaminar. Se evita el apoyo y se lo quita. Al final no se va a quitar.
Eso pesa mucho. El testigo de ir a la playa de Bob. La buena aquí, viste todo el mundo. Todo el mundo será complicado. Bueno, la cabeza nada, cuando quieras gestionar eso, no pierdes nada. Ya más o menos por ahí y tal, que la llevo quería preguntar si es que vaya. Se va a hacer ahora que empieza a correr. Si por ejemplo a mí te van a dar pensión, pero a mí antes de esto me preguntas si la tarifa libre, la que entonces a delegar todo. Se va a ganar. De lo que ganes y lo ganas. 4.000 al año, 50.000, pues te mejora el 15% de ese año. ¿Le pagas eso? Ya no va a vivir toda la vida de eso. Al final la función. Sea. Pero bueno, al final yo tengo que estar jugando tu cara. Si no lo gana, y luego lo que pasó que me pasó, que justo ya estaba tratando de meterse en el que ya es una caja, pone la Rey Marina está 3 meses. No, porque tú seguiste. No la cantidad de la reanimación y a la primera ya hemos cambiado fue ya fue cuando la seguridad social hasta la tía de cuando bajó los papeles esta leche te va a quedar no sé pero te va a quedar buena te va a quedar bastante bien. Yo no sabía exactamente lo que más o menos lo sabía. Hostia, para vivir bien para comprarme una puta ha tenido que volver a demandar y ha vuelto a ganar. Pero se la va a demandar, va a meter pleito.
salir una nueva modalidad que en 5 años puede solicitar, es que no sé cómo va a ser. La han bajado bastante. A ti te podría quedar a la te daría Si yo lo miré con alguna clasificación, una buena laboral, me podría quedar laboral, ya estaba rayado.
manda una y se rompe. No, yo esto es una defensa. Oye, déjame esta para probar la base de esta. Yo prefiero están vendiendo, están sacando una cosa que va a hacer la carta. Va a sacar pensaba que os ibais a ir a Roma abajo. Oye, yo me hubiera quedado, ¿qué pasa? un partido de 29 en la
Pero de aquí a Lima. Aquí vamos. Ponían espectáculos. Esa cámara de pero luego Ella también. Bueno, la que llevas. Pensé que las pelotas se me caen con el trabajo. se le está dando una de cosas.
¿Y afectaciones radiculares? Pero muy poca, porque todo ¿Afectaciones radiculares de lesión también en cervical? Pero vienen con mucha fuerza, vienen muy marcados, o sea, vienen muy trabajados. Esa gente trabaja todo el día con la herramienta y vienen muy marcados, vienen muy trabajados. Una fuerza espectacular, una energía maravillosa. Pues genial, vemos que te quieren mucho, o sea que Estamos todos. te quieren mucho, o sea, señal de que les ayudas muchísimo, ¿eh? Sí, me encantó haber trabajado con ellos todo el día de ayer y hoy vine solamente para estar con ellos, sacarme su foto y desearles un viaje maravilloso y que vuelvan. Pues muchísimas gracias, Mia. A vosotras. Ese sí está funcionando, pero este no. Vale. Perdón, ¿nos concedéis una entrevista? Venga, hombre. ¿Sí? ¿Venís para allí? ¿Habéis colgado Sí. El enlace para poderlo ver. Sí, lo tiene Berry. Lo tiene Berry. Ese siempre es el jefe del fútbol. Ese es el jefe siempre. Eso es. El coronaste. Venga, Eduardo, Eduardo. Pues voy a decir, porque es lo que has hecho y aparte en cámara, en stream. Está guapo el verlo. Lo han visto todos. Bueno, pues estamos con Edorta y con Iñaki, que son los vencedores de este primer Open Nacional de Padre en Cadira de Rodas, ciudad de Vigo. Y vamos a preguntarle cómo ha sido su experiencia, entonces. Nada, pues ha sido una experiencia muy bonita, un torneo nuevo en una ciudad muy bonita. Los organizadores han empleado a fondo para que estemos todos a gusto y salga un torneo muy bonito. Ha habido un nivel muy bueno y nada, pues agradecer a la organización, a la gente que se lo ha currado y al compañero, que le he tenido un torneo titánico. Nada, yo en primer lugar agradecer a Edorta, que es el primer torneo que jugamos juntos. Nos conocemos desde hace muchos años y le he sufrido cerca de 10 años, ¿no? Llevo sufriéndote en el otro lado de la pista. Este año hemos jugado, este torneo hemos jugado juntos y nada, agradecerte el torneazo y mi primera victoria. O sea, nunca había ganado un campeonato, es el primero que gano de parejas con él y nada, agradecérselo. Agradecer a Alberto Aval de la organización, al juez árbitro, al club, todas las instalaciones, que ha sido un torneazo. La fisio que se ha portado de lujo y nos ha dejado sueltecitos para la final. Y bueno, también a Aitor y a Juana por el partido que han hecho. Y nada, y encantado y hiper contento de por fin celebrar una victoria. Así que muchas gracias. Yo tengo que hacer una cosa en directo, en riguroso directo, ¿eh? Y es tocar estos brazos, porque es que son impresionantes, señores. Unos brazos impresionantes esta gente. ¿Ahora qué quieres? ¿Una sin ropa? Bueno, ya si nos ponemos, ¿eh? Pero bueno, ahora, yo necesitaba tocar estos brazos, porque me tenéis... ¿Qué quieres? ¿Que suba la audiencia? Mira que baja el pan, ¿eh? Suba la gasolina. Sois unos crack, ¿eh? Enhorabuena, Gracias. enhorabuena. Vale, déjalo aquí y vete por ello, sí, por favor.
La verdad que nos hace mucha ilusión pues, hacer este torneo. Llevamos muchos años trabajando juntos y bueno, darle un fuerte aplauso sobre todo a los que lo han hecho posible. En este caso, Alberto, así que lo he dicho nuevamente, primera edición, pero esperamos llegar a 10. Eso es nuestro humilde objetivo. O sea que el único vasco que no jugó la final tenía Pedro Vasco. O sea que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Vamos a proceder a poner premios, entrega de premios. Esto es un ejemplo para el resto de las categorías de pádel, que es que casi todos los participantes de esta entrega de premios. Entonces, todos vais a tener un detalle y una mención especial. Y bueno, esto es un ejemplo para los que llevan a los torneos de pádel continuamente, pues es importante. Y disculpar si se me separó, Federación Gallega de Deporte Adaptado,
Ya no vengo más.
Un partido Boadilla, tengo ya que ser Boadilla, para cuando quiera. Desde Navarra, Madrid, número 1 del ranking nacional, su compañero ha hecho una gran final. Ya lo hemos visto que es uno de los mejores jugadores del mundo que se ha hecho en el ranking que sea internacional. Y en este caso, lo he dicho, supercampeones desde Navarra y desde Madrid, el ranking de alta Iñaki Pérez. Buena gente,
me boto para atrás, con todo se le ve y se ve. Vamos a entrevistarlos a ellos. Bien, hacerla aquí, la vamos a hacer. Estamos en directo. Ah, estamos en directo. Estamos en streaming. Ah, perfecto. No, te vamos a perseguir. Detrás tuya. Vamos a ir gritando, ¡aupa, chapendú! ¡Aupa! Cuando vean este vídeo y vean cómo ahora de la se va con la figura. ¿Te lo colgamos ahí? Sí, donde quieras. Sí, sí, pellizcar. Juana, lo que quiero es que nos hagas una valoración, ¿vale? Juana, mi editor, campeones de este torneo. Lo que quiero es que me hagáis una valoración, ¿vale? De cómo fue el encuentro contra ellos, sin duro, ¿no? Sí, ¿Eso del partido este? Sí. solo el partido. Nada, soy Juanan, encantado de haber jugado una final. La verdad es que hace un tiempo jugábamos algunas y esta no la hemos encontrado así un poquito hacia que no jugábamos. Sufrida porque no veníamos en nuestro mejor momento, pues un poco tocados, muy reventados. Mi compañero también andaba Sí, yo venía a una lesión muy larga. una infección. Sí. Perdona. Vale, no, perdona. Y bueno, no veníamos en nuestras mejores condiciones físicas. Yo me he armado con la lesión y Aitor con un poco de fiebre. Pero bueno, siempre es un placer jugarla. Hemos sufrido mucho para llegar a ella, cuesta tanto llegar que es una pena que luego no podamos pelearla bien. Hemos jugado más o menos bien dentro de las posibilidades y bueno, está peleado, pero es muy difícil ganarle a Dorta con quien juegue. Rampérez también tiene un mérito, que ha hecho un partidazo, ha jugado muy bien, muy sólidos y bueno, podríamos haber hecho quizás algo más, pero contentos con haber llegado a la final y haberla disfrutado con mi compi. Yo entro de cámara. ¿Hay que tu valoración? Sí, bueno, un poco lo que ha dicho Juan. Ellos han jugado muy bien, han estado muy sólidos y la verdad que bueno, ha sido una pena, pero nos vamos contentos porque hemos tenido buenas sensaciones en pista, o sea, hemos disfrutado del juego y sobre todo eso, que veníamos en una dinámica muy mala. Es el segundo torneo en el que hemos podido jugar solamente en la temporada, que ya se han celebrado unos cuantos. Y por primero lesionado yo, luego estuvo lesionado él y por H o por B no hemos podido jugar más. Y yo venía bajito de confianza, también estaba enfermo esta semana y bueno, o sea, un desastre todo, pero poco a poco hemos cogido el tono y nos vamos contentos, la verdad. Muy bien. Muchísimas gracias y enhorabuena. Sí, y encantador de la ciudad. El Open ha sido espectacular. Sí, muy bien. Tanto la organización, las instalaciones, la verdad que ha sido a gusto viajar y venir a competir. Aunque sean kilómetros, ha sido a gusto. Muchísimas gracias. No se te oye, Vale, creo. gracias. Estás sin micro.
Y ¿por qué no se dan ahí una foto? Falas tisa directamente a cámara que te está escribiendo esto, Alberto, ¿eh? ¿Cómo voy a presentar Filla? Pero, ¿qué tengo que hablar? Berni, valóranos un poquito este torneo, Bueno, contentos, moi contentos. La verdad que saiu todo a pedir de boca. É o primeiro torneo que se fai en Vigo a nivel de pádel en Silla. Eu veño do básquet, é o meu segundo ano con eles e a verdad que o ambiente, a xente espectacular, todos de 10. Eu creo que traballamos arreo para poder sacar o torneo adiante e creo que saiu bastante ben. Creo que están todos contentos co torneo e a competición en sí foi moi igualada. Contábamos con un pouco máis de parezas, pero bueno, ao ser o primeiro sempre pagas un pouco a novedade e a xente ao final Galicia que queda un pouco máis apartada, pero bueno, en general moi contentos e moi satisfeitos co traballo. ¿Cuántas economías están aquí compitiendo? Pois mayoritariamente Bilbao, la zona de Euskadi, Navarra, Madrid. Luego tuvimos un placer de que vinieran un gaditano de Cádiz, outro de outra parella me saldrá ahora, de Extremadura, y la verdad que es meternos unha boa paliza para vir hasta aquí. De feito, hai unha complicación dun compañero que podía competir, pero non pudo competir porque falleceu a sogra, entón pois fixemos o posible para que poderan estar aquí. El sempre dixo que cando fixéramos un torneo sempre quería vir a Vigo e tiña ganas de vir a Vigo a competir e a disfrutar da ciudad. E a verdad que eternamente agradecido porque realmente viu por nós, viu polo grupo e ao final eso se agradece moito. Habrá una segunda edición. Espero que sí, estamos traballando para intentar seguir facendo cousiñas. Eu creo que o deporte en pádel ahora, o pádel en sí ya está crecendo mogollón, e aparte co tema de integración, xa fanse inclusivos con xente da pé, con xente en silla, mixtos, empeza a haber bastante apogeo co tema do deporte este e a min eu a verdad que provei un ano, me liou o presio Alberto, que é un dos fundadores do club e compañeiro meu de equipo, pois me dixo, vengo a probar un día e tal, e provei e a verdad que engancha moito. Muchísimas gracias. A vos. Esperemos que para el siguiente estar aquí de nuevo. Ojalá vervos aquí tamén. Graciñas. Gracias. Sí, da gusto. La próxima organizaremos lo mellor. Sí, eu creo que tiña que haber un pouco máis de visibilidade. O único que me recalcou o presidente da federación foi que